Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Vamos a dar unos 5 minutos más para que sus compañeros se conecten. ¿Cómo le está yendo con sus otras materias? ¿Cómo le está yendo con física? Va con Hagamos un pequeño resumen de lo que habíamos visto en física, ¿no? Vamos a decir, y estudiaba la física, todos los fenómenos, ¿no? En los cuales podrían ser reversibles. Si era un fenómeno y era reversible, yo lo consideraba que era estudiado por la física, un fenómeno físico. Después dijimos eh, que podemos tomar como relevante la clasificación de la física, ¿no? Que se clasificaba en la física la clásica y en la moderna. Vamos a hacer un mapa conceptual. Entonces, estos dos puntos vienen así. En la física clásica, ¿qué temas veíamos? Veíamos lo que eran la cinemática, estática, dinámica y todo lo que era considerado una velocidad por debajo de la velocidad de la luz, ¿no? Toda velocidad menor a la velocidad de la luz. A eso yo consideraba como física clásica. Y la física moderna iba a ser, por ejemplo, la nuclear y todo lo que se iba a considerar una velocidad aproximadamente igual a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces ya sé que en la física estudia todos los fenómenos.
que fueran reversibles o que no cambiara su estructura interna. ¿Qué más hemos dicho de acá? Que para yo considerar un fenómeno físico, yo tenía que hacer experimentación, ¿no? ¿Y esto qué significaba? Poder replicarlo cuando yo quisiera, en tiempo y con características similares. Lo que vendría a ser que está formando por teoremas, teorías y por leyes, ¿no? Esta era una forma de expresar matemáticamente los fenómenos de la física. En la física también vimos que yo necesitaba, para poder experimentar, tenía que hacer una comparación, ¿no? Comparación en ciertas medidas, lo que yo iba a considerar como magnitudes. Dentro de esta comparación aparecía lo que era la precisión y exactitud. Esto me va a dar una... La precisión dijimos que era el grupo de valores que se aproximaban al número real y la exactitud era ese número de medición real. Entonces esto me iba a dar una incertidumbre, qué tan cierto era mi experimento, qué tan cierto era la replicación que yo estaba haciendo para comprobar si se cumplía o no se cumplía la ley que estaba proponiendo, ¿no? Otra cosa que vimos era la notación científica, que para poder expresar números muy altos, colocamos prefijo con mayúsculas para expresar números muy bajos, prefijo en minúsculas, y esta notación científica me daba que un valor A por 10, o sea, una base 10 elevado a n, donde A tiene que ser un valor menor o igual a 1 y menor que 10, ¿no? Sabiendo las notaciones científicas, sabiendo las mediciones, yo podía decir también cuando tenía cifras significativas, cifras. Dijimos que eran propiedades de que fueran distintas de cero, cuando se encontraba en cualquier número, en medio de cualquier número, el cero también se convertía en cifra significativa. Cuando yo tenía un número seguido de un punto, un cero, y una expresión en notación científica,
Este cero también se convertía en cifra. Sabiendo cuáles eran las cifras significativas, yo también podía llegar al redondeo. ¿El redondeo qué era? Reducir cualquier número a una expresión más pequeña, en donde yo aplicaba la propiedad que si era, redondeaba al número inmediato superior, siempre y cuando sea un número mayor que 5. Subía el número inmediato superior si el número anterior, vamos por el número aquí, -1, era igual a un número impar. Y si n-1 era par, no se mantenía, pero se mantiene el número. Si era impar, siempre y cuando el número anterior, el número a reducir era igual a 5. Si existía un número después del 5, también redondeaba el número inmediato superior, ¿no? Esas eran las propiedades del redondeo, las propiedades de cifras significativas, de notación científica, la clasificación de los estudios de la física, que era el tema de experimentación, y que la física estudiaba todos los fenómenos reversibles. Ya vamos por metodología. Dijimos que anotábamos los datos que obteníamos en ciertas magnitudes, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el análisis dimensional, que lo colocamos entre corchetes, y esto me servía para hacer operaciones entre magnitudes, ¿no? Si yo quería sumar masa, tenía que sumarlo con masa para yo poder obtener masa, ¿no? No podía sumar masa y tiempo y obtener volumen. Entonces, tenía que sumar masa. En el análisis dimensional sí había el producto entre diferentes magnitudes que nos daban, ¿no? El producto sí existe. Cuando hago un análisis dimensional, tengo que contemplar que cualquier número, perdón, cualquier magnitud que se encuentre en el denominador, lo tengo que llevar al numerador. Entonces, para eso se invierte. Esto es un pequeño resumen de lo visto en los primeros dos temas. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, Vamos a limpiar un poco, vamos a limpiarlo. Continuando, dijimos que la física estudiaba también el tema de la temperatura. ¿Qué dijimos que era la temperatura? Era la energía. Celsius. mm, Ah, no, ok. Era la medición de la energía
del movimiento de los electrones dentro de mi materia, ¿no? Dentro de un cuerpo existe movimiento, existe vibración y esa energía yo la contemplaba como temperatura. Y el calor era la energía que yo necesitaba para incrementar ese movimiento, ¿no? A eso yo llamaba calor, lo que yo necesitaba incrementar a ese punto. Recuerda que hablamos de calor, calor específico, era la cantidad de calor que tiene un cuerpo sobre la unidad de masa. Mientras más masa tenga, más calor tiene mi cuerpo. ¿Se acuerdan que también hablamos del calor latente? El calor latente era cuando yo tenía una sustancia, yo le implementaba calor, llegaba a un cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el agua. Después yo podía obtener en el mismo estado, pero iba aumentando su temperatura. Para poder cambiar de nuevo de estado tenía que volver a incrementar la temperatura. Entonces, esta energía que yo necesito para hacer este cambio de estado es lo que yo llamo como calor latente. Y el poder calorífico, ¿no? Es la cantidad de calor que yo puedo, que mi masa puede desprender, ¿no? Esto era igual que lo que es, si no, esto dice ¿cuánto calor puede desprender de acuerdo a la masa que tiene? Eso era lo que vimos el tema de tecnología. También hablamos de que un cuerpo se podía dilatar, esto era L, y existía un delta de L, ¿no? Cuando ocurría esto, cuando existía un delta T. Cuando hay un cambio de temperatura, los elementos se dilatan. Si aumenta la temperatura, se expande. Si disminuye la temperatura, se contrae. Entonces, de acuerdo al material, va a tener un coeficiente de dilatación, que va a ser la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por el delta T. Cambio de temperatura. Ese es el coeficiente de dilatación. Vimos que los cuerpos sólidos se podían dilatar de forma lineal cuando la sección transversal es insignificante comparado a la longitud que tiene, ¿no? Puede haber una deformación superficial, en cual va a ser dos veces la dilatación lineal es igual a la superficial. Y también vimos que
podría ser volumétrica. También esa dilatación puede ser volumétrica. Y este caso va a ser 3 veces la deformación lineal. Entonces aquí tenemos lo que es coeficiente de dilatación. Después vimos los vectores que están representados por una flechita encima. Su característica de los vectores es que tienen un módulo, el cual está representado en medio de dos valores, dos rayitas que me dice que tiene un valor absoluto, tiene una línea de acción, o también puede estar representado como θ, con un ángulo que vendría a ser la dirección que tiene mi vector, y también tiene un sentido hacia dónde se dirige mi vector, y está representado por la punta de la flecha. Así está representado mi vector. Entonces los vectores son magnitudes, o existen magnitudes vectoriales, el cual se pueden representar de diferentes formas. Por el punto de origen, coma, el punto final, en el eje cartesiano por su ubicación X en Y, más Y en J, más Z en K, ¿no? Sí, tridimensional. También dijimos que podíamos representar mi vector sabiendo el módulo del vector y el ángulo que hace con la horizontal. De cualquiera de estas formas puede estar representado mi vector. Dijimos que existían operaciones de vectores, el cual me da un vector resultante. Si son colineales, o sea, están sobre un mismo eje, es una suma de los módulos directa, ¿no? Si son perpendiculares, podía aplicar Pitágoras, que era la raíz cuadrada de los componentes de A al cuadrado más los componentes de B al cuadrado. La resta es lo mismo, solo que solo se cambia el sentido del vector. Después dijimos que existe el producto de un vector con un escalar, un número cualquiera. Lo que hace es multiplicar ese escalar por los componentes que tiene mi vector. Y también hablamos del producto escalar entre dos vectores. Y esto va a ser
el módulo de mi vector A por el módulo de mi vector B por el coseno del ángulo que conforman estos dos vectores. Cuando hablábamos de dos vectores que son perpendiculares, el producto escalar de A por B es igual a 0. Y si son dos vectores colineales o paralelos, pueden ser también paralelos, el producto escalar de A por B es igual a 1. Entonces, jóvenes, ese debería ser nuestro resumen de lo que eran los temas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Vamos bien? ¿Le entendieron? Algunos Sí, puntos que hemos visto que quieran recalcar, que no se acuerden. Disculpe, profe, lo último, ¿puede repetir, por favor, de nuevo? No entendí también, creo. Ya. Cuando vimos el tema de vectores, ya sabemos cómo representarlo. Están puestos por el punto final y el punto, perdón, el punto inicial y el punto final. El vector puede estar en Bx para I más By para J más Bz en dirección de K, ¿no? Eso es lo más común, lo que más estamos acostumbrados a ver, pero también podría estar, dijimos, representado por el módulo de B por el ángulo que conforma. Entonces, yo si tengo vectores, puedo hacer primero suma de vectores. Tengo un vector A más un vector B. Mi vector A más mi vector B. Esto de forma analítica lo puedo hacer como el paralelogramo y encuentro mi vector resultante, ¿no? Este era mi vector resultante. Si yo quiero encontrar el vector, si este vector, este ángulo, perdón, este ángulo θ es distinto de 90, el módulo de mi vector va a ser raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado por el coseno del ángulo θ, ¿no? Si estos vectores son perpendiculares, es un ángulo recto, el coseno de 90, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es el coseno de 90? Coseno de 90 es 1, ¿no? Entonces todo esto por 1 me daría igual Pitágoras, entonces el módulo de R es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Los componentes que tiene A al cuadrado por los componentes que tiene B al cuadrado. Y si fueran vectores paralelos, el ángulo que forman es 0, ¿no? Coseno de 0 es
cero. Entonces yo lo que hago para esto en la suma es sumar los módulos de A más el módulo, perdón, el módulo de B, porque son colineales o paralelos. Ahora lo mismo ocurriría para el producto, ¿no? La multiplicación. Dijimos que cuando yo tengo A más A, pero A por B, lo voy a poner así. Es A más A más A. ¿Cuántas veces? Las veces que me representa B. Lo mismo ocurriría con los vectores, ¿no? Si yo multiplico este vector por este vector, lo que va a hacerme es un vector mucho más grande. Si yo multiplico este vector con este vector, el ángulo que forman de 90 grados no me altera el tamaño de mi vector. Por eso es que decimos que el producto escalar de A por B es igual a cero, ¿no? Porque si el ángulo fuera distinto de 90, esto haría un vector. Si lo gráfico por aquí arriba, tengo mi vector A y lo tengo que multiplicar por el vector B. Entonces esto va a generar esto va a generar un vector de esta forma, ¿no? Es el producto escalar de A por B. Ahora cuando es perpendicular, no genera ningún vector, ¿no? Entonces por eso el producto escalar es cero. Y cuando hablaba de productos, cuando eran paralelos, yo decía que el producto escalar era igual a 1, ¿no? Y esto está representado por el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. Y esto se vuelve cero, todo este producto se vuelve cero, ¿no? Ya eso es lo que representa el producto escalar y la suma de producto. Ahora, ¿qué pasa si hay resta de vectores? Se hace lo mismo que la suma, solo que yo invierto mi vector B. Es lo mismo que yo diga A más menos B. Si mi componente es mi vector B y va para este lado, teniendo el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario, ¿no? Esto es menos B. Ahora sí quedó más claro. Sí, profe, Luego vimos en el tema de óptica, ¿no? ¿Qué es la sombra? ¿Qué denominamos sombra? ¿Qué denominamos penumbre? ¿Qué se denomina un eclipse solar, un eclipse lunar? ¿Y cuáles son vamos a anotar, ¿no?
En la física vimos el tema de óptica y en este nos dirigimos. ¿Cuáles eran las fuentes de luz? Eran primarias y secundarias, ¿no? Las primarias son las que generan luz y las secundarias son las que reciben la luz. Dentro de esta pueden ser natural y artificial. De las que reciben luz pueden ser opacas, translúcidas y transparentes. La opaca es cuando no dejan pasar la luz, impiden el paso de la luz. Las translúcidas es cuando el paso va en un sentido, pero bloquean el sentido contrario, ¿no? O la cantidad es menor. Y transparente es cuando yo tengo mi flujo de luz sin tantas distorsiones, ¿no? Yo puedo ver claramente a través de ese cuerpo. A ese cuerpo lo llamo un cuerpo transparente. Dijimos que la luz se reflexiona y la reflexión puede ser regular cuando el rayo de luz o el haz de luz tiene el mismo ángulo tita, ¿no? Cuando el rebote de la luz es igual. Y irregular cuando el haz de luz choca con un ángulo en la superficie, pero este distorsiona. Este se distorsiona por el tema de la superficie con la que choca. Esto es irregular. Y la refracción de la luz es cuando yo tengo un haz de luz, el cual tiene un ángulo de incidencia, pero esta vez lo atraviesa. Al atravesarlo, cambia su ángulo de incidencia. Cambia el ángulo, cambia la velocidad. A esto es lo que llamamos refracción de la luz, ¿no? Entonces, estos serían los conceptos básicos que ustedes necesitaban saber de física. Como dice su compañero, el resumen del resumen. ¿Vamos bien, jóvenes? Si estamos bien, hagamos lo que era nuestro simulacro. Este simulacro no es nada más que de las preguntas que ustedes tienen en su banco de preguntas, la que estaba en su página, se las seleccionó y se las colocó, se las agrupó para tener una cantidad aproximadamente de lo que viene a ser su examen, ¿no? Entonces, si ustedes quieren después, pueden practicar cuánto tiempo se tardan en resolver todas las preguntas. Así van a saber aproximadamente cuánto tiempo se van a demorar cuando estén dando su examen en responder la que es la materia de física. Para eso es que está colocado este simulacro. Pero resolvámoslos. Dice la pregunta 1. La física estudia los fenómenos a través de Inciso A. comunicación, Inciso A. Inciso A.
El inciso A. La clasificación de los fenómenos es físico-químico binario, biológico-químico Sí. matemático, químico No Inciso sé. C. y físico, ¿no? El inciso C. Una barra metálica expuesto al sol y lluvia se oxida. Esto se considera como un fenómeno químico, físico, Químico. biológico. Químico. Exprese, expresa en notación científica la siguiente relación. 200, Inciso B. el inciso B. ¿Cuántas cifras significativas tiene 0.15010? Inciso A. 4, 4. 5, 3 o 6. Inciso A. Inciso B. ¿No? Su compañero decía inciso B. Yo no considero a este 0 como cifra significativa, ni a este 0 tampoco. El que sí viene a ser cifra significativa sería este de acá, ¿no? Estos 4 valores. ¿Cuántas cifras significativas tiene la siguiente expresión? 5.0, 2. 2. 2, ¿no? Dijimos que si hay una notación científica, este 0 le estaba representando algo, ¿no? Como cuando pusimos el 3.0, bueno, el que era la velocidad de la luz, porque no era realmente 3, sino es un número muy aproximado. Entonces, en esos casos es que se coloca 5.0, digamos, ¿no? Dice 30 megapascales. ¿A cuántos pascales equivale? 30 por 10 pascales, 30 por 10, perdón, 30 por 10 a las 6 pascales, 30 por 10 a las 9 pascales, 30 por 10 a las 12 pascales, 30 por 10 a las 15 pascales, o ninguna. ¿Se acuerdan? Dijimos, si partimos de aquí y aumentamos ceros, Inciso A. teníamos que esto era kilo, después de kilo que viene, mega, giga, tera, penta, hexa, hecta, ay, ¿cómo era hecta? No me acuerdo cómo era hecta, la abreviación, ¿no? Hecta, creo que es hecta y yocta. Entonces, es un número muy grande y dijimos mega, equivalían a 6 ceros, ¿no? El inciso A. Repasen esto, igual hacia abajo, ¿no? ¿Cuáles son los que siguen hacia abajo? 100 megacalorías, ¿a cuántas calorías equivalen? 0.01, 0.1, 1 por 10 a la 8, 10 o ninguno. Inciso C. Entonces sería el inciso C, siempre y cuando hubiera tenido el tema de las calorías. ¿No? Tomen en cuenta eso. No se olviden.
Si ustedes están hablando en magnitudes físicas, siempre tiene que estar representado, ¿no? Entonces, lo que deberían haber respuesto era, colocado, era ninguno, pero hay ese problemita en su examen que hay preguntas que las van a encontrar así directamente. Lo ideal sería que ustedes respondieran como ninguno para que está representando una magnitud física. Bueno, sigamos. Nos dice la pregunta 9, el número 2.1 por 10 a la menos 4 se expresa en la siguiente forma. Inciso A. 0.00. A. Inciso A. ¿No? La masa es una magnitud escalar, tensorial, geométrica, vectorial o ninguno. Escalar. Inciso A. Escalar, ¿no? Porque la masa no necesito saber su dirección o su sentido, es un simple escalar. ¿Cuál es la ecuación correcta de la aceleración? La aceleración dijimos que era un vector. Entonces, hacer un vector es una magnitud ¿de qué tipo? Vectorial, pero también es una magnitud derivada, ¿no? Porque está formada por más de una magnitud y además necesito tener un sentido y dirección para representarla. La aceleración es la longitud sobre el tiempo al cuadrado. O, lo mismo, o si lo queremos dar unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Si yo hago el análisis dimensional de la aceleración, la longitud sobre el tiempo. El análisis dimensional de la longitud es longitud, ¿no? Y tiempo es tiempo, perdón, es tiempo al cuadrado. Esto quedaría como longitud por tiempo a la menos 2, ¿no? Nuestro inciso A. ¿Cuál es la ecuación correcta del coeficiente de dilatación superficial expresada en sus magnitudes? ¿Alguien sabe? Lo desarrollamos ahorita en el resumen. ¿De? Su compañero dice el D, ¿no? Sí, creo. Ya. ¿Se acuerda que hicimos que la dilatación lineal, coeficiente de dilatación lineal, era igual a 3 veces, perdón, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal era igual al coeficiente volumétrico, este es coeficiente de dilatación superficial. 2 veces el coeficiente de dilatación lineal era igual a beta, coeficiente de dilatación superficial. Esto es beta. Si yo agarro análisis dimensional de esto, va a ser las dimensiones del ángulo
de lambda es igual a beta, ¿no? Yo sé que el coeficiente de dilatación lineal era longitud 2 menos longitud 1 sobre longitud 1 por el delta T. Yo hago análisis dimensional de todo esto. Esto era longitud menos longitud. ¿Qué me tenía que dar? Longitud sobre longitud delta T era tita. Entonces yo tengo que esto es L sobre tita. En estas dimensiones, este con este se puede simplificar, quedando 1 sobre tita. El análisis dimensional de beta es igual al de lambda, que es igual a 1 sobre tita, tita a la menos 1. Es el inciso 6. ¿Lo vieron, jóvenes? Sí. Es así como se hace. Si yo despejado igual tita, lambda igual a L2 menos L1 delta T. Yo despejo de acá, esto era lambda por L por delta T. Igual a L2 menos L1. Si yo hago el análisis de dimensiones, yo dije que longitud con longitud, ¿no? Para sumas y restas, tienen que ser las mismas magnitudes. Yo puedo sumar naranjas con naranjas, peras con peras. Si yo sumo naranjas con naranjas, longitud, aquí me tiene que dar como resultado longitud. Entonces, estas dos de alguna forma se tienen que anular. Lambda por delta T me tienen que dar igual a 1, ¿no? 1 sobre tita por tita me tiene que dar 1. Este con este se simplificaba y quedaba en 1. Entonces, así es la forma de hacer el análisis dimensional para ver si sus valores son correctos. Su fórmula está correctamente planteada. La pregunta 13 nos dice que redondee la siguiente cantidad a 3 cifras significativas. La D. C. Insisto, ¿cuál dijeron? C. 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 Sí. Dice 3 cifras, 1, 2, 3. Yo voy a hacer el corte hasta acá. El número que voy a redondear es 5, ¿no? El número que antecede o que lo quiere redondear, ¿es mayor que 5? No, entonces no redondea. No dice, las magnitudes físicas derivadas como velocidad son aquellas que dependen de longitud, masa, tiempo, todas las anteriores o ninguna. D. D. No todas las anteriores. Todas las anteriores son las básicas, son magnitudes escalares.
Y las magnitudes derivadas dependen de la masa. Y dice, ¿cuál es la ecuación correcta para transformar de grados Celsius a grados Fahrenheit? Grado Fahrenheit igual a 9 sobre 5 por C menos 32. 9 por 5, 9 sobre 5K menos 32. 5 sobre 9 C más 32. 5 sobre 9 más C menos 32. O 9 sobre 5C más 32. Recuerda que dijimos que los grados Celsius sobre 5 era igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Yo quiero despejar F grados Celsius sobre 5. Este que estaba dividiendo lo puedo hacer multiplicar. Y este que está multiplicando, perdón, que está restando, lo paso a sumar. 9 sobre 5, C más 32. El inciso E. O como su compañero nos informó que era 1.8 grado C más 32. ¿No? O también esto puede estar dado como grado C sobre 100 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Bueno, 11 grados, 180. ¿No? Acuérdense de estas dos formulitas. ¿Por qué 100? ¿Por qué 180? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué 100 y por qué 180? No. Porque para la escala Celsius dijeron que desde el punto de congelación, que era 0 grados Celsius, Es importante. hasta la evaporación, hay 100 partes. 100 partes. Y de los grados Fahrenheit, que es 32 grados de punto de congelación, hasta perdón, desde el punto de congelación, sí, del punto de congelación hasta el punto de evaporación hay 180 partes, ¿no? Aquí hay 180 partes. Entonces yo puedo hacer un cálculo simple de que 5 grados Celsius equivalen a 9 grados Fahrenheit. Y es de aquí donde salen estos valores. Y esto no es nada más que la simplificación, ¿no? Si yo tengo 2 grados Celsius sobre 100, 2 grados Fahrenheit menos 32 sobre 180, simplifico, mitad, o mejor dicho, entre 10, mitad 5, mitad 9. Ahí está. Mira el inciso E. La temperatura media en la ciudad de Puerto Suárez es de 25 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura en la escala Fahrenheit? Inciso C. 77. Inciso C, 77. Fahrenheit dijimos
9/5 grados Celsius, esto era 25 más 32. Esto queda en 5 por 9 es 45 más 32 igual a 7. El calor que recibe un sartén de un fogón de gas por convección, por conducción, por radiación, todos o ninguno. Inciso C. Inciso C, exacto. B. Sí. Y si fuera un fogón eléctrico, Conducción. por conducción, exacto. Cuando está hablando en este fogón de gas, tiene un sartén y está diciendo que aquí hay una llama, ¿no? Es una llamita. Entonces, esto lo hace de forma radial, entonces por radiación. Pero cuando hay un sartén, un fogón eléctrico, está directamente en contacto con la resistencia eléctrica, por lo tanto, es por conducción. Nos dice, la transferencia de calor por convección se caracteriza por transferencia solo entre líquidos cuando existe aporte de masa de una sustancia final, cuando el cuerpo radiante no está en contacto con el otro cuerpo, cuando el calor se transmite a través del vacío en todas las direcciones o ninguna. A. ¿No? Cuando hay, con eso solo entre líquidos. Dijimos que tenemos nuestra ollita con un líquido y esto tenía su fogón de gas, ¿no? Esto tenía sus orejeras. Dijimos que este era más o menos el ejemplo que teníamos de la transferencia de calor. Decimos que aquí existía radiación, aquí existía conducción, pero aquí existía convección, ¿no? Entonces, este sartén es un sólido y, y esto es líquido, ¿no? El agua está de forma líquida. Entonces, no pertenece a esto, pertenece solo entre líquidos. No es así. Puede haber convección entre una pared sólida y un líquido y un fluido. El ejemplo que yo utilizo comúnmente es que yo tengo mi casa y circula aire, ¿no? Circula aire. Entonces, si este aire está caliente, transfiere cierta parte de ese calor a la pared. Entonces, cuando hay convección, puede haber entre líquidos y sólidos, entre líquidos y líquidos, entre gases, entre gases y líquidos. Pero también hablamos del vasito de agua
y cuando yo colocaba un hielo, ¿no? Cuando yo estoy colocando un hielo, también existe convección, pero adicional a esto, yo estoy aportando masa. Entonces, nuestra pregunta, perdón, nuestra respuesta sería cuando existe aporte de masa a la sustancia final. El inciso B. ¿Entendieron eso? La respuesta entonces es el inciso B. El inciso B. Ujú. Como dice, ustedes experimenten en su casa. Agarren, digan, yo bueno, dijimos que conducción es cuando son dos, dos sólidos, ¿no? Cuando son, es el contacto directo de dos sólidos. Ya bueno, ya tengo como es conducción. Cuando es radiación es cuando no necesita estar en contacto. Pero ¿qué ocurre cuando no son sólidos, ¿no? Cuando son líquidos o gases? Es diferente transferir de un líquido a otro líquido, de un sólido a otro, a un líquido. Entonces, esas combinaciones son las que se conocen como convección. Ahora pasemos a nuestra pregunta 19. Quedó claro, ¿no? ¿Cuándo es convección? Sí. Ya. La pregunta 19 nos dice, la temperatura de congelamiento en grados Kelvin corresponde a 100 Cero. grados Kelvin, B. 0 grados Kelvin, 32 grados Ninguno, Kelvin o ninguno, ninguno, 273 grados Kelvin. ¿No? ninguno. Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque es desde 180 hasta 273, creo. No. ¿Por qué era ninguno? Porque no estoy diciendo punto de congelamiento de qué, ¿no? Punto de congelamiento. Si hubiera dicho del agua, es 273, ¿no? Si hubiera dicho que es el punto de congelamiento del agua, sería 283. Eso voy. Y ustedes a veces uno se apresura, ve la respuesta y dice, ah, es esto. Lean con detenimiento, identifiquen bien cuál era la respuesta correcta, ¿no? Para que no les ocurra esto. Dijimos que 0 grados Celsius era el punto de congelamiento del agua, pero teníamos valores negativos, digamos, ¿no? Podíamos tener menos 4 grados Celsius. Mientras que en la escala absoluta, este 0 grados Kelvin es lo más bajo que podíamos llegar, ¿no? Y este valor de congelamiento del agua era 273 grados Kelvin. No existe menos 1 grado Kelvin, menos 100 grados Kelvin. No existe. Entonces, si ustedes pillan
menos grados Kelvin, ya lo tienen que poner como dato falso, dato incorrecto. Hay docentes que les gusta jugar con esos datos. Te dan datos falsos, te dan cosas que no van. Hace toda la parte operativa y cuando respondes está todo mal. Ya. La pregunta número 20 nos dice que cuál es el módulo de un vector cuyos puntos extremos es, el P1 es 8 y 11 y cuyo origen es 2 y 3. 10. 10. ¿No? Tenemos nuestro origen es 1 y 2. 1, 2, 3. Este es nuestro punto de origen. Aquí es 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí es 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este era mi vector, ¿no? Vamos a ponerle como nombre de A, que era P0, P1, A en el P1 menos P0. O sea, vector A va a ser, en este caso, 11 menos 3 en la dirección de I, más, perdón, no es 11 menos, es 8 menos 2 en dirección de I, más 11 menos 3 en dirección de J, ¿no? Estamos colocando este mismo vector en otras coordenadas. A va a ser 6i más 8j. El módulo de A va a ser raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto es igual a 10. ¿No? Dice la pregunta número 21. Dado los vectores A, 4i más 11 y el vector B menos 7i menos 4j, el vector resultante A menos B es igual a menos 13i más 14j, 11i más 15j, 13i más 16j, menos 13i más 16j o ninguno. Le dicen una pregunta. ¿Sí? Al sacar un vector resultante, ¿se multiplican los signos o no? ¿Cómo se multiplican los signos? No, no te entiendo. Digamos como en el ejercicio ahorita que nos está diciendo, 4i más 11j, Ah, sí. b igual. Sí, sí, se toman en cuenta los signos. Claro, tiene que tomar en cuenta los signos. Entonces, menos por más sería menos. Exacto. Entonces, ninguno. Esto sería así. A más menos B. ¿No? Menos por menos, pero más por menos es menos, ¿no? Que haría lo mismo que decir esto, ¿no? Es lo que su compañero decía, que si se contemplaban los signos. Ahora yo tengo que mi vector A es 4i más 11j.
y B es menos 7i menos 4j. Vamos a limpiar todo de nuevo. Vector A, 4i más 11 en j. Vector B, menos 7i menos 4j. Yo puedo decir que A más menos B es igual a A menos B. Esto es lo mismo que decir 4i más este menos de acá, pero menos 7. Menos por menos, más por más es igual a más. ¿No? Todo esto en i. Entonces aquí nos sale 11 en i más 11 del vector A más el menos de este de acá, menos este, menos 4. Esto nos da, esto todo en dirección de J. Menos por menos, más 4 más 11, 15. 15j. El vector resultante es 11i más 15 en j. Si lo quieren graficar, perdón, vamos a hacer más al medio. Esto era 4 y 11. Esto era el vector A. Y nuestro vector B era menos 7 y menos 4. Esto era B. Ahora yo al vector B le di la vuelta, ¿no? Para poderlo sumar. O sea, que cambiara su sentido. Que se hiciera 7, 7 y 4. Ahora esto es menos B. Entonces yo puedo sumar estos dos que me generan este nuevo vector, digamos, ¿no? Si esto lo hago un paralelogramo, ¿no? Este de aquí, este era mi vector A, quedándome como vector resultante este de acá, que es 11 y 15. ¿No vieron, jóvenes? Y entonces este signo le va a cambiar el sentido a todo su vector. O si no quieren trasladar el vector A, traslademos el vector B, ¿no? Esto yo lo puedo llevar
esta altura y esta distancia. Entonces este sería mi vector B. Menos B. Y esto era el vector resultante. Cualquiera de las dos formas tendría que ser igual, digamos, ¿no? Ahora sí, quedó más claro. Jóvenes, ¿se les despejó la duda o se chiparon más? ¿Se entendió? ¿No? Entonces, cuando vean un signo, lo único que hace es cambiar la dirección de nuestro, no la dirección, cambia el sentido de nuestro vector. Está sobre la misma dirección. Si esta fuera su dirección, no, es el mismo, solo que cambia su sentido. Este ángulo de acá, tita, este mismo ángulo de acá, tita. Bueno, jóvenes, ya faltan 5 minutos. Los dejamos hasta aquí. El día de mañana terminamos de resolver esto y despejamos las dudas que tengan. Resuelvan su banco de preguntas. ¿Están viendo mi navegador? Sí, ¿Están viendo que estoy en el WhatsApp? sí, Uno de sus compañeros me envió esto. Esto es la resolución de su... Puedo ampliar un poco. Lo voy a descargar. ¿Están viendo la imagen? sí, Ustedes han visto que en la página tienen un banco de preguntas, unos cuestionarios que resolver. Su compañero resolvió una donde dice la sublimación es un cambio de vapor a sólido, de sólido a líquido, ninguno, de sólido a vapor o de líquido a sólido. Según lo que hemos visto, ¿cuál sería la sublimación? Dijimos de sólido a vapor. que era de sólido a vapor, directamente, sin pasar por el estado líquido, ¿no? Pero la respuesta que tiene está de que es de vapor a sólido. Entonces ve que hay algunas respuestas que según tu banco de preguntas estarían mal corregidas. Aquí a su compañero le envié que la forma correcta era desde el estado sólido al vapor. Ustedes investiguen, ustedes más que otras generaciones saben que tienen alguna duda, entran a Google e investigan, ¿no? Entonces está mal corregido el examen, ese cuestionario. La respuesta de su compañero fue la correcta, pero lo calificaron como mal. Por eso es que le digo, resuelvan su banco de preguntas. Porque si ustedes resuelven todo el banco de preguntas, van a detectar cuáles son las que están mal corregidas.
Van a saber cuáles están mal y van a saber cuando les toque y les pregunten la misma. Profe, mire, esto está mal corregido. Yo ya la había hecho y según el cuestionario, la respuesta correcta era tal, ¿no? Para que tengan la mejor nota en su examen. Listo, jóvenes. Si no es más, nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.